Ya la siguiente semana lo que vamos a estar hablando nosotros nada más de diagrama de flujo, que eso es lo que a mí más me interesa que podamos trabajar, que fácilmente, muy probable que la siguiente semana, sabe que una semana sí, una semana no, pero como el tiempo está encima y Navidad viene por ahí, probable que el próximo lunes tener un encuentro, porque así avanzamos con el tema de diagrama, porque no quiero que eso se me quede para muy lejos, porque hay que comenzar a trabajar desde ya. Y la mayoría de tareas que vienen ya van a ser trabajando diagramas. Y eso es lo que ustedes necesitan también. O sea, ver muchos diagramas, porque eso es lo esencial, como digo yo, para un desarrollador, porque eso le va a servir a usted para toda la vida, no solamente para esta materia, sino cuando hablamos de diagramas de flujo, señores, es en cualquier proceso de un trabajo, aunque usted no lo crea, siempre usted lo va a utilizar. Por eso los que se gradúan de ingeniería en sistemas siempre van a participar de las reuniones de operaciones, de gerencia, porque es que mayormente los diagramas sirven para la toma de decisiones y siempre ustedes van a ayudar en esa parte, porque uno tiene como, según uno va trabajando en la carrera, el cerebro se le va como colocando en temas de procesos, o sea que siempre usted, mira, la variable de esto o la lógica de tal proceso puede ser tal cosa y lo podemos optimizar de esta manera. O sea que de verdad la carrera también le sirve a uno para la vida. Pero bien, mientras tanto, para ir avanzando, yo les dije que ustedes tenían dos tareas, las cuales íbamos a comentar algo aquí para comenzar a interpretar cómo nosotros llegamos hasta donde estamos hoy en día en la tecnología. Ustedes tenían una tarea que era la primera semana que hablaba de las generaciones de la computadora. Entonces, a mí me interesaba, ¿verdad?, que nosotros habláramos eh, de la primera generación. Y así levantando la mano, ¿verdad?, que usted me destaque de lo que usted investigó, lo más importante que usted entienda, o parte de lo que usted vio, que surgió en la primera generación de las computadoras, porque tiene varias etapas. Eh, entonces, ¿qué usted vio en la primera generación que nosotros teníamos ahí? No, tengo a Luis de los Santos. Sí, en esa primera etapa, que es la etapa de donde quizás salieron los precursores de lo que hablábamos, Charles Pascal y los demás, se caracterizaba por esta computadora, por los elementos grandes de la computadora, buscando más el procesar los datos que la estética. Y se basaba más en buscar algo diferente. Yo incluso investigando, vi una imagen que comparaba, y había un edificio donde ponían dónde cabía la primera computadora Exacto, versus hoy, yo no sé si lo han visto esa imagen, versus los chips que tenemos ahora que funcionan como una computadora, ellos precisamente. exactamente. Y es bien marcada la diferencia, la que se nota en esa primera generación de computadoras, que lo principal era el procesar algún tipo de información, o sea, procesar una fórmula, por más simple que sea, que procese fórmula, no estaba como bien asentada en el procesar grandes cantidades de datos, sino que suministrar datos o la salida de ellos, básicamente por eso. Exactamente. O sea, como dice Luis ahí, en la primera etapa eso era lo que se buscaba. Eh, Teníamos realmente ahí, entonces en esa generación, podemos destacar que se programaba realmente directamente el lenguaje de máquina. Aquí teníamos lo que era un lenguaje de máquina, porque era más que estética, lo que se buscaba era funcionamiento. Creo que también tengo a José. Sí, profe, y añadiendo lo que el compañero dijo también, que esas máquinas funcionaban con un tipo de tarjetas que eran perforadas, que ahí era que se venían introduciendo prácticamente los códigos mediante perforaciones en esa tarjeta o en esas hojas, que era que le indicaba a las máquinas que había que hacer. Así es. Entonces también acá podíamos tener los famosos tubos de vacío. Miren acá, prácticamente, ese vino siendo como el boom de esa época, los tubos de vacío que se usaron como base en la construcción de las computadoras. Y lo que permitió que las computadoras para esa época, ¿verdad?, fueran más rápidas comparadas con las máquinas electromagnéticas, porque en ese tiempo lo que había eran, perdón, máquinas electromecánicas, eso es lo que había. Pero ya cuando surgen los tubos de vacío, que como también resaltaba Luis,
tú necesitabas un cuarto prácticamente para tenerlas, y por los famosos tubos de vacío. Pero comparado con lo que había, que eran simplemente máquinas electromecánicas, luego ya comenzamos a ver como tratando de ver lo que era el procesamiento a nivel de computadoras, y la primera generación ya salen a relucir por el tema de los tubos de vacío. Que ahí se construyó una primera máquina, no sé si uno de ustedes puede mencionar en esa época o en esa generación, ¿cómo se llamó la que se inventó ahí? Creo que tengo a Luis. Creo que, si no me equivoco, la Pascalina. Bueno, la Pascalina, pudiésemos decir que cae dentro de esa, pero vamos a decirlo así, a nivel de computadoras. O sea, primera computadora fabricada en Estados Unidos. Pascalina viene siendo más como una máquina, pero sí cae, pero a nivel de computadora. Creo que es Rafael Vargas. Podría ser la ENIAC. Exactamente. La ENIAC, que cuando le hablan de la primera computadora, prácticamente es esa, la primera computadora electrónica de propósito general, que fue desarrollada en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania, que fue la primera computadora comercial. Pero ya usted sabe que eso no era para tenerlo en su casa. Eso es una computadora que prácticamente era lo que tenían ese acceso, eran las industrias. Creo que Under también. Sí, profe, pero o sea, aportando en ese mismo orden que estamos hablando del ENIAC, o sea, cuando hablábamos también porque yo estuve investigando que en 1938 el Z1, o sea, que fue como la primera máquina, si mal no recuerdo, la electromecánica, ¿verdad? Que Sí, los componentes eran mecánicos y daban bastante problemas en ese entonces. Exacto, pero esas eran electromecánicas. La Z1 en el 1938, creo que sí, 1938, sí. El que fueron fabricadas por este alemán, por Zuse, creo que Zuse, apellido Zuse. ¿Sí? Exacto, pero esas eran ya electromecánicas. Electromecánica, correcto. Exacto, las que ya vienen ya como primera, sí, ya con ya es la ENIAC en el 1944. Exactamente. Esa es la que se considera como la primera computadora. Esa es la que se considera como la primera, realmente. De acuerdo, gracias, profe. Entonces, luego tenemos acá la segunda generación, que ya hay, en ese caso, ya no es lenguaje de máquina. Ahí apareció por primera vez justamente en el 57 y 59, que ustedes no vieron eso ni lo van a ver, pero bueno, todavía aparecen, para que ustedes tengan una idea. Fortran y COBOL, que fueron un lenguaje de programación de esa época. Todavía COBOL, para que ustedes vean lo poderoso de ese lenguaje. Hay muchos procesos a nivel de bancos, por la seguridad que tienen, que se trabajan a nivel de COBOL, a esta altura de juego. Y tenemos, señores, en el 2024. Estamos hablando que eso fue en el 1959. Y todavía hay sistemas que funcionan en base a COBOL a esta altura, para que tú tengas esa idea ahí. Creo que José levantó la mano o se le quedó levantada. No, yo la levanté. Sí, ese mismo le iba a hacer ese mismo comentario, que según he visto, COBOL se utiliza mayormente en lo que es los sistemas bancarios y también en los sistemas, si mal no recuerdo, de aviación. Sí, todavía. Por lo rápido la rapidez que ellos tienen también de compilación, como es COBOL. Todavía, a altura de juego, se usa mucho, realmente. Ya, obviamente, quieren ir sacándolo de mercado porque te sale muy costoso tú mantener un sistema en COBOL, porque ya prácticamente nadie está aprendiendo ese lenguaje de programación. Tú conseguir una gente que le dé mantenimiento a un sistema en COBOL es un poquito complicado, porque eso ya no se enseña en ningún lado, nadie está orientado a eso, ni le interesa a muchas personas aprender sobre eso. Prácticamente se ha quedado ahí en esa familia. Pero entonces ahí ya viene la sustitución de los tubos de vacíos. Entonces en esa segunda generación ya vienen los transistores. Ya los transistores, que vienen a ser más pequeños, más eficientes, lo que permitió reducir el tamaño, el consumo energético de la computadora, que era uno de los grandes problemas de la primera generación, el consumo energético que tenía. Entonces ya al venir más pequeño, obviamente consumían menos y teníamos transistores que se calentaban muchísimo menos con un tubo de vacío. Un tubo de vacío generaba un calor tremendo. Entonces ya aquí comienzan a surgir las primeras aplicaciones comerciales, que ya como teníamos el tema de COBOL, teníamos lenguajes como Fortran, uno se podía dar ese lujo. Entonces, luego, en la siguiente generación, que era la tercera, cuando usted se va a la tercera del 64-71,
vamos a decirlo aquí, el top de esta fue los circuitos integrados. Eso viene siendo el boom de esta de aquí. Ya aquí comenzaron a aparecer computadoras ya más comerciales, más pequeñitas. Ya se hablaba de que los usuarios trabajaran simultáneamente, que no teníamos multitasking, pero ya en esta generación comenzó a hablarse de multitasking. Ya comenzó a expandirse el tema de las aplicaciones empresariales. Ya las computadoras eran comunes en oficina, porque eso es lo que pasa. Al principio la tecnología llega a las grandes industrias, eso como el tema de la IA. Por eso yo digo que la inteligencia artificial en los próximos 10 años va a ser una revolución, algo nunca visto. ¿Por qué? Porque nuestras computadoras personales, tú desarrollar IA como tal, tú no tenías un GPU y no tenías la capacidad para hacer inteligencia artificial como nativa. Tú desarrollando un algoritmo, utilizando el procesamiento de tu computadora como un sistema LLM, pero hoy en día ya la mayoría, la generación que está saliendo de computadores ya viene con ese GPU y viene con el manejo de la RAM eficiente para trabajar de lo que es la inteligencia artificial como del lado de datos de LLM. O sea que los próximos 10 años, si usted cree que usted ha visto algo de la inteligencia artificial, usted no ha visto nada para lo que se espera, porque vamos a tener demasiada gente trabajando, porque ya la tecnología es accesible. Para tú trabajar con ella, tú tenías que comprar una tarjeta gráfica que te salía en $2,600 y no todo el mundo iba a dar $2,600 o $1,800. Era el rango de 1,800, 2,600, hasta $10,000 una tarjeta gráfica para tú trabajar con inteligencia artificial. No todo el mundo lo iba a dar. Entonces, y el que la compraba mayormente la compraba no para desarrollar algoritmos, sino para jugar. Entonces, ya hoy en día te podemos decir que es una generación de que se van a abaratar los costos y por ende la gente va a experimentar un poquito más. Lo mismo pasa luego entonces en la cuarta generación, que podemos decir que en la cuarta ya se habla del primer microprocesador comercial, que eso es lo que utilizamos hoy en día. Ya cuando tú hablas que tú tienes el primer microprocesador comercial, obviamente ya ahí aparecieron las primeras redes locales, ahí apareció el desarrollo de modelos TCP/IP, o sea que en esa generación viene también el desarrollo de la internet. Entonces luego en la quinta, que es hasta el presente, ya aquí estamos hablando de paralelismo, aquí estamos hablando de inteligencia artificial, ya aquí estamos hablando de la máquina de IBM Watson, de AlphaGo, la Deep Blue de IBM, servicios como AWS, Google Cloud, Azure, que transformaron el mundo de la computación. O sea, aquí estamos hablando de tecnologías emergentes como la blockchain, aplicaciones avanzadas como machine learning. Ya esta generación, la quinta, que para mí es una de las más poderosas, como le digo que a veces uno se sorprende con lo que uno está viendo que hacen las máquinas, pero como le dije, hágase de cuenta que usted no ha visto absolutamente nada con lo que viene. Y cuando uno se pone a analizar las tecnologías, tú te pones a ver la evolución, tú dices, ven acá, pero cada 10 años o cada 12 años en la tecnología pasa algo impactante. ¿Por qué pasa? La tecnología sale nueva, sale costosa, comienza a madurarse, comienzan a usar las empresas, luego comienza a utilizar, bueno, las grandes empresas, luego las microempresas, luego comienza a llegar a los usuarios final. Y ya cuando llega al usuario final, donde tú tienes muchísimas personas ya jugando con esa tecnología, obviamente va a mejorar de manera considerable porque el público que la está utilizando es más grande. Y eso es lo que hace que la tecnología se desarrolle. Y por eso le vuelvo y le repito, abra su mente por lo que viene realmente es algo insólito. Porque ya uno mismo está trabajando con muchísimos agentes. Imagínate yo mismo crear vaciarle mi conocimiento a un agente para que, por ejemplo, responda parecido a mí, en base a mi conocimiento y en base a mi perspectiva. Tú lo puedes entrenar sin ningún tipo de problema y el agente va a ser lo más natural posible porque se ha avanzado mucho en esa área de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, por ende, va a ser fácil para la máquina poder aprender. Dígame, José. Dos preguntitas, profe, para usted. La primera es, ¿usted cree piensa que esta generación es la que más ha impactado de todita? Y segundo, ¿usted cree que la inteligencia artificial, dígase, va a sustituir lo que es el servicio al cliente del call center por la naturalidad que se tiene? Mira, no lo va a... Lo primero, realmente esta generación
es una de las más impactantes, pero no va a ser la más. La más va a ser, el hijo mío tiene 9 años, y la de él, su generación, va a ser la que más va a disfrutar de lo que es la inteligencia artificial como tal, por todo lo que viene. Todo lo que usted vio en películas, que usted veía, de como algo, quizás los famosos drones, que usted decía, con una gente que tenía una mochila y que podía volar, ya usted vio el primer experimento que se estaba haciendo ya y que se logró. Ya son prototipos, ya comienzan a reducirlo y cada vez más microprocesador, incluso ahora recientemente le agregaron yo no sé cuántos transistores a un microprocesador. O sea que la computación que tú vas a tener en tu mano, en tu casa, va a ser increíble. Y con respecto también al desarrollo que nosotros tenemos como generación, que eso es lo que yo le digo. Por ejemplo, en el 2010, estamos en 2024. Señores, en el 2010, el que tenía 2 GB de RAM era un héroe. Tú tenías la NASA ahí con 2 GB, estamos hablando 14 años, ¿eh? El que tenía 80 de disco, tú tenías toda la película del mundo ahí. 80 GB de RAM. Eso era algo increíble. Señores, 10 años después, ya la mayoría de computadoras ya vienen por defecto con 8 de RAM, un mínimo 1 tera de disco. Mayormente vienen así. Y mira lo sorprendente que ha sido. Entonces, lo que pasa es que uno debe de ir, ¿verdad? Como digo yo, preparándose mentalmente, porque van a venir muchas cosas considerables. Incluso se fueron cumpliendo las leyes, en el sentido de que decían que para 2025 un computador iba a tener el procesamiento, por ejemplo, de un ser humano. ¿Qué pasa con los call centers? Ya se están viendo afectados. Te lo puedo decir por mí, en el sentido de que en mi empresa había un pequeño call center y habían, bueno, que yo soy gerente de una compañía, gerente TI, y ahí el call center estaba conformado por 6 personas, ahora mismo está conformado por 2. ¿Por qué? Porque ya tenemos un procesamiento de lenguaje natural, una máquina que contesta de manera natural, tenemos un bot, y ya la gente se acostumbró a utilizar el bot, y ahora mismo de 6 pasaron a 2 personas. O sea que considerablemente sí comenzó a sustituir. Anteriormente no nos gustaba porque los bots eran muy cuadrados. Te daban como una respuesta en base a la que tenían configurada. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque tenemos los LLM. Y ya el LLM yo le paso una biblioteca de conocimiento y en base a la pregunta que tú le hagas, él va en base a la biblioteca que yo le pasé y te va a dar una respuesta. Lo más natural. O sea, se va a poner una conversación fluida. Él nunca te va a responder igual. O sea, tú vas a sentir que si no te dicen que es una máquina, fácilmente tú no sabes que es una máquina. O sea, a la gente no le gustaba cuando eran atendidos por una máquina. Como que se sentía, acá no me va a comprender o va a fallar mucho. Esa era otra, porque si la persona escribía de manera incoherente, quizás le daba una respuesta también que era incoherente. Con los modelos LLM ya prácticamente no pasa eso. Siempre con el tema de la tokenización de la frase, entienden lo que tú le estás preguntando o te dice que no entendieron tu pregunta si tú se la puedes repetir. Si entiendes que tú escribiste mal. Entonces ya, a menos que te digan muchas veces, tú ni sabes si tú estás interactuando con una persona o un humano y ya se han hecho demasiadas instituciones en los call centers. Incluso las máquinas cada vez más hablan más natural. Que esa era otra que nos gustaba, que por ejemplo, que tú ya hablabas con una máquina y se escuchaba muy robótico. Entonces eso nos gustaba. Yo hablando con alguien, como leyéndome un texto, como así, como medio robótico, a la gente no se sentía como conforme. Y por eso yo creo que no es que lo va a sustituir por completo, pero sí, va a suplir mucha mano de obra, pero mucha. Fíjate que ya tú llamas a la embajada americana, por ejemplo, es difícil que te pasen con una persona. El call center es automatizado por una IA. Te toma información, habla contigo y en caso de que tú no quedes conforme, te programa una cita. Y anteriormente era un call center de muchísima gente contratada. Hoy en día no es así. Tú tienes que solucionar con la máquina, porque ya tiene el conocimiento de todas las respuestas, posibles respuestas que te puede dar. Y en caso de, te haría la cita. O sea, que ya estamos en una era de verdad que tenemos que estar preparados. Incluso nosotros mismos nos estamos viendo afectados. Porque anteriormente en una empresa, si necesitaban 10 programadores, fácilmente ahora necesito 4. Porque ya
con el tema que tenemos con ChatGPT, Copilot, hay muchísimas herramientas con inteligencia artificial para programación que hacen la mayoría de algoritmos por ti en segundos, que anteriormente era el tema del tiempo, que se tardaba en hacer un algoritmo de eso. Si ya tú me das la respuesta en segundos y quizás tenga que modificar 1 o 2 parámetros, significa que antes yo necesitaba 10 programadores porque necesitaba entregar el trabajo rápido. Por ejemplo, yo que trabajo en ingeniería de datos, siéndole honesto, anteriormente a veces para entregar un reporte, yo duraba hasta 3 semanas. En el sentido de que cuando era nueva, crear un dashboard nuevo con todos los cálculos que llevaba. Y yo le puedo decir que esas 3 semanas equivalen a un día de trabajo. Ayudándome con la IA. Equivale a un día de trabajo. O sea que realmente la industria está cambiando considerablemente. Pero no se preocupen que ustedes van a tener una materia conmigo que se llama inteligencia artificial, que ahí usted va a aprender a cómo usted programar un LLM, cómo usted traza un algoritmo de machine learning y todo eso. Pero váyase preparando, que eso viene. Bien, entonces para nosotros poder aprender el tema también de programación, vamos a poner esto aquí. Usted va a tener algo que se llama variables. ¿Qué pasa? Yo voy a tener una variable, pero esa variable va a tener un tipo de dato. Entonces, ¿qué sucede con esa variable que ustedes van a tener? Para que usted entienda a qué yo me refiero. Si yo leo un problema, yo quiero que tú me calcules la suma de 2 números. Dice, ok, 2 números. Significa que yo necesito 2 variables. Y usted dice, ok, yo voy a A le voy a asignar un número y la variable B le voy a sumar otro número. Pero luego usted dice, pero ven acá, yo necesito almacenar esa información, el resultado en algún lado. Entonces no son 2 variables, voy a necesitar 3. Porque yo voy a necesitar cuánto vale A y cuánto vale B y lo voy a guardar en la operación que se llama suma. Entonces voy a necesitar 3 variables. Entonces ahí usted comienza a jugar con eso. Ahora, ¿qué pasa? Esas variables van a tener tipo de datos. Pueden ser enteros, flotantes, string, char, booleanos. Todo va a depender del problema. Y aunque usted no lo crea, una de las partes más importantes que usted debe de hacer cuando está trabajando con programación es seleccionar el tipo de dato correcto. Fíjese bien. Y usted dirá, ¿pero por qué? Y la mayoría de programas que usted no lo hace de manera eficiente porque usted seleccionó mal el tipo de datos. Y no es que no le vaya a funcionar, es que no es eficiente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hoy en día, que luego cuando estemos en estructura vamos a hablar de eso, en estructura de datos hablo mucho de eso. Hoy en día ya no es suficiente que las cosas funcionen. Deben ser eficientes y para que sea eficiente yo debo seleccionar bien el tipo de datos. O sea, cuando hablamos de tipos de datos, de estas variables, miren, una variable usted la puede ver, viene siendo un contenedor, un espacio memoria, tiene muchísimas definiciones. Ahora, para aterrizar el término, por ejemplo, como yo le decía, era como cuando ustedes hacían ecuaciones en high school, en bachiller, ¿verdad? No sé qué se le dice ahora, no sé si le cambiaron el nombre. Cuando ustedes hacían ecuaciones, que usted tenía y es igual a x más b. Usted recuerda que esa variable usted le asignaba número en base al problema. En programación se llaman igual, son variables. La diferencia aquí que aquí van a tener tipo de datos, porque la máquina, cuando usted le dice el valor 5, yo lo voy a guardar en A, la computadora no sabe quién es A. La computadora ve eso y dice, mira, yo tengo este espacio en memoria, eso tiene esa A para la máquina es un código binario, donde ella dice, ok, esta es mi representación en memoria. Ahora, eso tiene que tener un tipo de datos para la máquina saber qué espacio va a utilizar para guardar esto. Entonces, esos tipos de datos, como yo le comentaba,
para entrarlo en contexto, usted va a tener muchos tipos de datos. ¿Qué sentido? Usted va a tener datos enteros. Usted va a tener datos flotantes. Lo voy a poner así, float. O flop o double, cualquiera de los dos. Usted va a tener valores char. Usted va a tener string. Voy a poner una tarea sobre eso. Usted va a tener valores booleanos. Pues estos son los tipos de datos primitivos. O sea, usted tiene tipos de datos primitivos y va a tener tipo de datos compuestos. Entonces ya los compuestos que usted va a tener aquí, arreglos, aquí usted va a tener listas, estructura de datos, pilas, colas, árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Tuplas, mapas, diccionarios, todo eso entra aquí. También usted va a tener tipo de datos abstractos como las colas, pilas, árboles. Y tipo de datos especiales como enumerados, valores nulos. O sea, por eso le digo que va a tener un sinfín. Ya eso, dependiendo del lenguaje de programación, uno verifica el tipo de datos que maneja cada lenguaje de programación. Todo va a depender del lenguaje de programación que usted esté utilizando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante yo saber seleccionar el tipo de datos? ¿A qué yo me refiero? Esa suma, yo puedo decir, para que usted tenga una idea, decir, mira, A va a ser de tipo entero. Yo le voy a decir que va a mencionar un valor entero. Un valor entero es un número entero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sea un número entero. Ahora, yo puedo decir número flotante. Ya son los números decimales que ustedes conocen, 2.3, 2.4. Si yo digo, por ejemplo, entero A, declaro a B, a A y a B como número entero. Vamos a suponer que yo voy a sumar 5 más 2, que A vale 5 y B vale 2. Al final te va a decir que va a ser igual a 7. Eso es todo. Y luego, si yo lo hago y digo, mira, va a ser flotante. A y B van a ser flotantes. Al final te va a sumar 5.0 más 2.0. Que al final, el resultado que te va a dar también va a ser 7. Dice, profe, pero no importa. Si yo lo pongo entero o yo lo pongo flotante. No importa porque al final me está dando el mismo resultado. Y ahí es que yo voy. Si usted vino a ser ingeniero, siempre cuestiónese. Y cada vez que usted ve que usted puede seleccionar más de una solución para resolver un algoritmo, diga, ¿en qué escenario yo debería utilizar este y en qué escenario debería utilizar el otro? Ninguno es mejor que el otro. Cada quien tiene su escenario. Es decir, que aunque yo ponga aquí flotante y me dé el mismo resultado que va a funcionar, igualito, te va a dar el mismo resultado. A nivel de costo computacional, la computadora tiene que hacer más esfuerzo cuando usted dice que el número es flotante. Mire bien. Para hacer la misma operación matemática, gasta más recursos, aunque te dé el mismo resultado, si tú le dices que es flotante. Por el tema de que tiene más procesamiento, ocupa más espacio en memoria, y eso afecta el procesamiento. Al final usted no se da cuenta. Pero cuando usted va, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y te ponen ese tipo de preguntas, ya saben que tú no eres muy buen programador, simplemente porque tú no sabes elegir el tipo de datos. Usted dirá, pero yo puedo utilizar char o string, y al final yo tengo aquí tipo de texto, carácter tipo texto. Hola mundo, hola, ¿cómo estás? Algo así, una pregunta, le digo que la variable va a ser string o va a ser char. Cualquiera de lo que usted le ponga le va a funcionar. Por ahí un tema. Es el espacio que ocupa en memoria cuando digo que string. Pues le voy a poner un ejemplo sencillo. Al final, yo tengo una funda, como decimos allá en República Dominicana, ¿verdad? O bolsa, pero la mayoría la conoce como funda de República Dominicana, entiendo yo. Todo es lo correcto, ¿verdad? Todos dicen funda o no. Una funda de pan, una funda de galletas, creo que le dicen así. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué pasa?
Es sencillo. Yo puedo decir, mira, yo puedo comprar una funda de galletas de 24 y una funda de pan de 24. Al final vienen siendo fundas las dos. ¿Qué pasa? Dentro de la funda de pan, yo pudiese almacenar lo que hay en la funda de galletas, pero me va a sobrar mucho espacio. ¿Qué significa? Que yo estoy desperdiciando espacio. Y al final son fundas las dos. Pero en la funda de galletas, si yo le pongo pocos panes, ella va a aceptar una X cantidad de panes. Y yo voy a sentir que la funda de galletas me funciona para los panes. Pero cuando llega un momento que yo le quiero pasar más panes, en la funda no caben más. ¿Y qué van a pasar? Van a comenzar a salirse. En computadora o aquí en nuestro ámbito se llama desbordamiento de buffer. Muchas veces hay escenarios que yo utilizo un chart que lo que necesita un string. Y como no tengo el espacio suficiente, lo que hago es un desbordamiento de buffer porque no tengo el espacio suficiente. Porque elegí mal el tipo de datos para mi problema. ¿Por qué? Porque a veces uno sabe. Por ejemplo, un nombre. Yo digo que un nombre, no hay un nombre que me ocupe más de, qué sé yo, 25 caracteres. Entonces yo defino la variable y le digo, mira, este char va a ser de 20. Le estoy diciendo que cuando me carguen esa variable, lo que me puede ocupar es 20 bits en memoria. Ya tú lo estás ayudando, diciéndole, mira, es de 20, no puede pasar de 20. Porque ya tú sabes tu problema, por eso es que hay que analizarlo. Ah, es un nombre que tú vas a almacenar. Ah, pues yo necesito este espacio. Porque yo no quiero desperdiciar espacio. Porque cuando yo lo cargo y yo le dije que de 20, si nada más utilicé 5, él como quiere en su mente tiene que tú dijiste un char de 20, te va a reservar en memoria un espacio de 20, aunque esté utilizando 5. O sea, por eso cuando yo voy a seleccionar mi tipo de datos, tiene que ser acorde al problema. Acorde al problema. Entonces, al final, cuando tú vienes al tema de, por ejemplo, de las computadoras, tú te das cuenta, sencillo, tú tienes un ciclo de procesamiento. ¿Y qué tiene ese ciclo de procesamiento? Entradas, que ustedes tuvieron una tarea, ¿verdad?, sobre el periférico de entradas. Va a tener procesamiento. Y va a tener salida. Pero también en su defecto puede tener almacenamiento. Yo puedo querer almacenar o no la información. Que lo puedo incluir. Y todo eso es lo que uno le llama ciclo de procesamiento de la información. Si tú estás viendo ahí, yo tengo mi entrada con mi periférico de entrada para la computadora. Voy a procesar esa información. Y una vez que yo la proceso, le doy una salida. Opcionalmente, hay información que también uno la almacena. No solamente la imprime, sino que también la almacena. Pero fíjense en ahí. Ese es el ciclo de procesamiento. Entrada, procesamiento y salida. Es lo mismo para un algoritmo que te dice, que luego hablaremos de eso, que un algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Y aquí adentro, yo le pudiese decir que este es el procesamiento. ¿Por qué? Porque van a ser la cantidad de pasos antes de terminar. Yo quiero preparar un café. Para usted preparar un café, existen procedimientos para usted preparar un café. Vamos a iniciar la preparación de un café. Esa preparación de un café tiene una secuencia de pasos. Cada quien, fíjese bien, cada quien prepara el café diferente. Yo le garantizo a ustedes que estuviéramos en clase y yo le pongo un ejercicio a ustedes de que me hagan los pasos para usted preparar un café. Va a haber muchos. Que todo el mundo va a decir, pero es un café. Sí, pero cada quien tiene una forma. Y al final va a ser un café. Al final usted va a obtener un café. Pero lo que sí todos van a tener es un inicio garantizado y un fin.
porque debe de terminar en algún momento porque usted está preparando un café. En algún momento ese café tiene que subir. Si no le pasa, como nos pasa a algunos, ¿verdad? Que ponemos la greca a subir, no le echamos agua y decimos, va, acá el café, ¿qué pasó? Que no ha subido. Y cuando tú verificas, va, no le eches agua. Me ha pasado, me ha pasado. Por ahí parte de. Entonces, aquí tengo todos los pasos. Hay gente que le echa el azúcar primero, hay personas que le echan azúcar después, hay personas que le echan el agua y el azúcar el mismo, antes de subir el café. Hay otros que primero le echan el agua, luego le ponen el café y luego cuando lo sirven es que le ponen el azúcar. Otros le ponen el azúcar a la taza primero y luego le echan el café. Otros le echan el café primero y luego le ponen el azúcar. Cada quien tiene su forma, pero al final el resultado es un café. ¿Qué quiero dar dicho con eso? Que cuando ustedes tengan algoritmos, no hay una sola forma de hacerlo. Cada quien puede buscar una secuencia de pasos y buscar diferentes vías de realizar o darle la solución a ese algoritmo. Que eso es lo bueno de esto, que no existe una única solución, sino varias. Ahora yo tengo que saber el ciclo de procesamiento. Tengo entradas, es decir, para ese problema de yo preparar el café, yo tengo que tener variables. Ok, ¿qué voy a preparar? Necesito una fórmula que llama ingrediente, una variable que llama ingrediente, tiempo de ebullición, los tiempos que voy a manejar, la variable que voy a manejar. Se supone que esas serían las entradas. ¿Cuáles son las variables? Y luego el resultado final, ¿qué sería? El café. Estamos manejando una máquina que maneja diferentes tipos de café. Bueno, entonces voy a tener diferentes tipos de café. ¿Qué significa? Y que voy a tener decisiones. Que no se preocupen, que luego hablaremos de eso. Ahora bien, cuando yo te digo decisiones, significa que hago una cosa o hago otra. Que ahí es que uno le llama a eso las proposiciones compuestas. Yo voy a hablar de dos en específico, que usted lo vio eso en matemática, la famosa tabla de verdad. Aquí nosotros le llamamos N, que viene siendo como I. A esto yo le puedo poner A en B. Y yo puedo tener otra A por B. Mayormente esto lo vamos a utilizar para la toma de decisiones. Es decir, aquí yo puedo decir, si está nublado, ¿verdad? Por lógica. Por ejemplo, yo digo, está lloviendo. ¿Qué sigue después? Pues eso tú deberías utilizar una sombrilla. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando hablamos de proposiciones compuestas, tú vas a tener las diferentes reglas de las proposiciones, pero yo la voy a hacer esa conjugación. Voy a tener un razonamiento. Por ejemplo, un carro no enciende. Yo hago dos preguntas. La proposición A puede ser, si el carro no enciende, dígame algo que el carro necesite para encender. Sí o sí. La transmisión. Necesita Una transmisión, batería. una batería. Entonces mi proposición A puede ser. Exacto. La bujía, profe. Bujía. Pero de la más común, ¿verdad? La más común que tenemos, necesitamos dos. Mi proposición A va a ser combustible. Mi proposición B va a ser que tenga batería. Eso va a ser. Entonces, si yo te pongo aquí en una condición, el carro, para yo decirte que el carro va a encender, o sea, que sea positivo, que sea que sí, A y B deben ser verdaderas. Tienen que existir las dos para que esto pueda ocurrir. Escuche bien. Entonces, aquí significa que las dos proposiciones solamente será verdadera, solo será verdadera si las dos son verdaderas.
sea, las dos deben de cumplirse. Si las dos cosas se cumplen, es verdadera. O sea, si yo te digo a ti, es que ese carro puede encender, debe cumplirse A y B. Es decir, que tenga combustible y que tenga batería. Es decir, que yo debo de preguntar siempre por las dos. Una sola que sea falsa, ya este proceso también es falso. ¿Por qué? Porque un carro no puede encender sin batería y sin combustible. Obviamente, ¿verdad? Si estamos hablando de un carro que no es eléctrico. Sin batería y sin combustible. O sea, significa que las dos, como usted vea en, que también se representa con este símbolo, yo puedo decir A y B son verdaderas. O sea, cuando es casi las dos tienen que ser verdaderas. Ahora bien, el OR es diferente. ¿Por qué el OR es diferente? Que yo viene siendo como la famosa disyunción. Sencillo. Permiso, profe. En ese caso, con el OR, viene siendo como si fuera o es María o es Pedro. Digo yo, es lo que estoy entendiendo. Una de las dos. Pueden ser las dos verdaderas o puede que una de las dos se pueden cumplir y también puede pasar. Entonces aquí en este caso solo será falsa si las dos son falsas. Mire bien, aquí para cuando yo estoy usando este símbolo de aquí de N, que el OR también se representa con este. Para que las dos, para poder cumplirse, ayudarte un sí, las dos deben ser verdaderas. Aquí, para ayudarte un no, las dos deben ser falsas. Es decir, que si ya se cumplió, ya es que sí. O si A es falso y B es verdadero, también es que sí. Porque es una que yo necesito que sea verdadera. Una sola yo necesito a que sea verdadera. O sea, en este caso, como uno dice, si voy al cine, por ejemplo, si vamos a un ejemplo de disyunción, si voy al cine o voy a cenar, entonces voy a gastar dinero. Usted tiene una opción. Usted voy al cine o voy a cenar. Son opciones que usted tiene. O gasto dinero. O puedo decir en este caso, más fácil. Vamos para una fiesta. Se van a cumplir dos condiciones. Para esta fiesta, yo necesito dos condiciones que se cumplan. Que tú seas mayor de edad. Puedes decir algo. O vamos a ponerlo así. Vamos a hacer un descuento a la gente de Santiago. O que sea estudiante de UAPA. Lo vamos a permitir entrar a la fiesta. Si es de Santiago o de UAPA, puede decir algo. Si hace cumple, por ejemplo, que hace a Santiago. Imaginémonos que usted no es de Santiago, pero usted es de estudiante de UAPA. La primera dice, ¿él es de Santiago? No. O, ¿él es de UAPA? Sí, es de UAPA. Pues entonces déjalo pasar. Por ahora imaginémonos que tú eres de Santiago, pero tú no eres de UAPA. ¿Él es de Santiago? Sí. Pues déjalo pasar. Ni siquiera pregunta por la segunda. ¿Por qué? Porque él necesita nada más que una sea verdadera. Una sola. No necesita más. Usted se aprende eso tal cual. Porque cuando estemos trabajando con diagramas de flujo, nosotros vamos a tener este símbolo de acá, que es donde usted va a poner ese famoso A y B o A o B, donde él va a tener dos salidas. Donde va a ser sí
o donde va a ser no. Las dos son verdaderas en este caso porque está en. Eso es que sí. Se ejecuta este paso. Es que no, hay una falsa. Pues entonces se cumple este paso. O sea, esa condición va a decidir el flujo del diagrama. Si me voy por esta vía o me voy por esta vía. Eso es lo que va a decidir. Entonces, el diagrama tiene su simbología. O sea, el diagrama de flujo tiene su simbología. Pero antes de entrar en simbología del diagrama, ¿verdad? Algo que yo quería mencionar antes de que usted sabe que también en informática tenemos los famosos tipos de archivos, ¿verdad? De texto, TXT, doc, docx, de imagen, JPG, PNG, GIF. Tenemos formatos de video, de audio, que usted también debe de manejar. Pero nosotros tenemos algo que se llama base de datos. ¿Qué viene siendo base de datos? Un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Por ejemplo, ustedes que son estudiantes de UAPA, toda la información de ustedes está en una base de datos. Vamos a ponerle que se llame UAPA. Aquí están toda la información sobre ustedes, sobre el personal que trabaja en UAPA. ¿Por qué? Porque está relacionado con UAPA. Ahora, ese UAPA tiene algo dentro de que se llama tabla. Pero va a tener una, no, va a tener muchas tablas. Va a tener muchas tablas. Ahora, esa tabla viene siendo el elemento principal de la base de datos. ¿Por qué? Porque aquí es que se van a registrar las informaciones que se van a gestionar. Ahora, esa tabla, ¿por qué va a estar conformado? Por filas y también va a tener columnas. Ahora, ¿qué yo voy a tener? ¿Qué yo voy a poder hacer con esas tablas? Con esa data que se encuentra almacenada, voy a poder consultar la información que está ahí. Voy a poder hacer reportes con la información que está ahí. Fíjese bien, que eso es lo interesante de esto. Yo te dirá, ok, ¿y qué yo voy a tener? Sencillo. Por lo menos si yo consigo un formato de una base, de una tabla de base de datos. Exacto. Bueno, esta sería la tabla. Imaginémonos que esta sea la tabla de estudiante. ¿Qué tiene ese estudiante? Matrícula. Voy a tener nombre. Voy a tener dirección. O sea, todo esto, la información completa es tabla. En este caso va a ser la tabla de estudiante. Ahora, fíjense que aquí, esto es una fila. ¿Verdad? Valor 1, valor 2, valor 3. Fíjense que aquí, si yo tengo el estudiante con la matrícula 01, se llama Juan Pérez. ¿Verdad? Aquí usted puede ver que en la fila 1 yo tengo toda la información relacionada con Juan Pérez. Puede seguir creciendo horizontalmente, puede venir edad, nacionalidad, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esa fila yo voy a tener todo lo almacenado con Juan Pérez. Ahora fíjense en la columna. Voy a almacenar los datos de un mismo tipo. Todas las matrículas van aquí. Todos los nombres van aquí. Toda la dirección van aquí. Es decir, yo quiero todos los estudiantes de UAPA que se llaman Juan. Yo puedo hacer una consulta, pero yo voy a consultar nada más ese registro.
Y él me va a devolver todos los nombres que están dentro de la columna nombre que se llaman Juan. O sea, va a almacenar los datos de un mismo tipo. Fíjense que aquí yo voy a tener datos de un mismo tipo. El registro me va a almacenar más información que esté relacionada con un mismo ítem. Esto aquí, cada celda de esta va a ser un campo. ¿Estamos bien la columna? Viene llamándose campo. Eso me va a conformar la columna. Eso lo van a desarrollar más a ustedes en base de datos. O sea, en base de datos, eso es lo que van a ver allá. Totalmente. Ahora, que eso es lo que yo les recomiendo. Desde ya. Bueno, no nos adelantemos para la base de datos. Porque yo lo que le voy a decir, el lenguaje que usted va a aprender para programación 1 y dónde usted lo va a aprender, cómo usted va a estudiar para programación 1. Entonces, en nuestro caso, que usted tiene que estar claro que el ciclo de procesamiento tienen entradas, tienen procesos, tienen salida. Que tenemos proposiciones. Que también tenemos variables que vamos a utilizar. Esas variables tienen tipos de datos. Que esos tipos de datos pueden ser primitivos, compuestos, existen un sinfín. Nosotros mayormente nos concentramos más en los primitivos y compuestos en esta materia. Ya en programación 1 te va a haber mucho más tipos de datos. En programación de 2 también más. En estructura de datos también más tipos de datos. Pero por el momento ya tú tienes que comenzar a formalizarse con el tema de datos primitivos, datos compuestos. Como le dije, aquí vamos a desarrollar algoritmos. Los algoritmos, una secuencia lógica de pasos que va a buscar la solución a un problema. Eso es lo que es un algoritmo. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con un diagrama de flujo, como le decía, tiene diferentes símbolos. Te dirá, ok, ¿cuáles son esos símbolos? Este óvalo de aquí, que se va a usar tanto para el inicio como el final de los datos. O sea, el inicio y final del algoritmo. Si usted no indicó el inicio y no indicó el final, está mal. ¿Por qué? Porque dijimos que un algoritmo tiene una secuencia de pasos que tiene un inicio y tiene un fin. Inicio y fin. Ahora, yo tengo también este, que va a ser para entrada de datos y lectura. O sea, aquí cuando me dicen, digita un número, yo se lo puedo poner aquí como un string. El usuario digitó el número 1 y el número 2. Vamos a hacer lectura de esos datos. Leer A. Eso fue lo que puso aquí. Tengo la palabra leer. Y como él digitó el número 20, por ejemplo, cuando yo digo leer A, significa que en A se guardó el valor del 20. Yo quiero hacer una operación matemática. Yo le dije que digite dos números. Leo a A y leo a B. Fíjese bien. Yo quiero hacer una operación matemática. Es rectángulo. Para todo lo que tenga que ver con procesos matemáticos, yo voy a utilizar el rectángulo. Entonces aquí yo puedo decir suma va a ser igual a A más B. Ahora, cada símbolo de este debe estar conectado uno del otro. Miren bien, uno del otro. Deben estar conectados. Porque es una secuencia de pasos. Y luego yo puedo decir la salida.
La suma es todo lo que texto lo pongo en string, suma. Y obviamente lo finalizo. Mire bien. Para cada cosa, yo tengo un número. Ahora esa es la forma correcta de hacerlo. Ahí funcionó. Pero la forma correcta no se movió. A ver si se puede mover. La forma correcta sería yo primero hacer un análisis. Yo no debería hacer una construcción de este algoritmo sin previamente hacer un análisis. Que eso es lo que vamos a aprender en la siguiente clase. Hacer análisis. Yo tengo un problema. ¿Cómo yo voy a desglosar ese problema aquí en pasos antes de yo comenzar a esta construcción de acá? Entonces luego yo pasaría a hacer la construcción de acá. Ahora, ¿qué usted tiene que estudiar? Usted puede investigar sobre los símbolos del diagrama de flujo. Te googlea. Símbolo del diagrama de flujo. Este es el inicio, este es el fin. Para leer un número yo puedo utilizar este. También para imprimir por pantalla. Para las operaciones matemáticas, un rectángulo siempre. Para imprimir yo también puedo usar este. Para una condición de sí y no. Rombo. Ya este es para tomar decisiones. Sí y no. Aquí es que van las famosas A mayor o igual a B. Y B menor que 50, por ejemplo. Depende del problema que te pidan. Al final, aquí van las condiciones. Y al final yo tengo una respuesta de sí y no. Si es que sí, me voy por un lado. Si es que no, me voy por el otro lado. Pero antes de hacer una construcción, para que se me haga más fácil, hago un análisis. Ahora, cada símbolo de este, yo tengo que saber para qué usarlo. Porque cuando yo diga aquí, con palabras, con el lenguaje natural, sumar dos números, o sumo los dos números, yo dije que lo voy a sumar. La suma es un proceso, es una operación matemática. Entonces, como voy a sumar, el símbolo para yo poder hacer operaciones matemáticas es el rectángulo. Entonces, usted tiene que saber que entonces ahí iría un rectángulo. Muy importante, usted saber utilizar los símbolos correctos. Eso sí es muy importante. Pero en la siguiente clase, como le comenté, es centrada justamente en esto de acá. Cómo yo analizo, cómo yo lo construyo. Si usted puede ir leyendo ya sobre la simbología, mejor. Más rápido va a entender lo que yo le voy a explicar. Y luego, cómo haríamos una prueba para yo confirmar si esto funciona o no. Si me da error o no me da error. Vamos a tener varios escenarios para analizarlo. Bien, ¿alguna pregunta? Por el momento. Dígame, Hunter. Disculpe, profe. O sea, podemos descargar o tomar algunas informaciones, googleando, como usted dice, concerniente a los diagramas o a los símbolos, ¿verdad? Claro que Para sí. nosotros tener poco del conocimiento de ello, pero entonces en la próxima tarea o en la próxima clase, usted nos daría más abiertamente de ello, ¿verdad? Claro. En la próxima clase nosotros vamos a hablar de ello. Ya, pero usted ya tiene que ir investigando sobre los símbolos. Ok, para saber cómo irlo utilizando, cuál es el que va aquí, cuál es el que va allá, porque creo que es un paso muy, muy esencial para uno ir dominando esta parte. Exactamente. Gracias. Dígame, Manuel. Profe, usted está hablando de el lenguaje que vamos a utilizar para programación 1. Sí. ¿Usted lo va a dar en esta clase o lo va a dar en la siguiente? En la siguiente. Le voy a decir incluso cómo prepararse, qué usted hace en vacaciones y cómo estudiar para mejorar la lógica.
porque es muy importante que usted comience no en programación 1, sino antes de usted llegar en programación 1, usted tiene que llegar con esos ready allá, para que no tenga complicaciones. Y de ahora para adelante, eso es ya diario. Su vida tiene que ser programada. Si lo hace así, le va a ir bien. Yo se lo garantizo. El que quiere una buena lógica de programación es practicar por lo menos media hora diaria. Ahora, yo le garantizo que en 3 meses, ese cerebro suyo de la NASA. Porque el cerebro, cuando tú lo alimentas con procesos y números matemáticos, que tú lo pones a pensar, de verdad, al principio es incómodo. Porque tú, contrale, tú dices, luego cuando tú llegas a la solución, tú dices, wow, pero mira lo fácil que era. ¿Y cómo no se me ocurrió? Pero es parte del proceso. El cerebro se está acostumbrando a algo nuevo. Pero luego tú ves que lo que tú durabas 2 horas, luego tú ves que tú lo haces en menos de 1 minuto. Y luego tú ves que el problema complejo que te tomaban días, lo resuelves en horas. Porque es que ya tu cerebro se acostumbró y automáticamente él lo ve, lo va a construir. Pero es la práctica. ¿Qué pasa con esto de ingeniería en software? Que si usted no practica, se olvida. Lo que sea que usted aprenda en tecnología. Porque eso es muy práctico. O sea, usted fue a programación 1, entregó el proyecto, se olvidó de eso. Al final usted pasó una materia, pero usted no se está preparando para ser ingeniero. Usted no puede soltar nada. Si usted quiere ser bueno e incluso estar trabajando en el área antes de usted graduarse. Si usted quiere ser de lo que seleccionan para los eventos que van a representar la universidad, entonces usted tiene que comenzar a demostrar eso en las aulas, en los proyectos que usted entrega. Ya el nombre suyo comienza a sonar. Cuando preguntan, mira, necesitamos estudiantes, ya los profesores saben más o menos cuáles son los estudiantes. Y esos son los que van a ir. Usted puede averiguar ahí lo que estamos para creo que en México, a principios de año, representando a la universidad. Y creo que el año que viene, 2025, es para Puerto Rico. O sea que solamente ponerse para esto. Bien. Así que nada, señores, pues lo vamos a dejar hasta acá. Como siempre, el video lo subo ahí en el canal de YouTube. Y practicar. Solamente le puedo decir practicar. Ya usted vio que yo le hablé de variables, ¿verdad? Dijo, ven acá, el profesor me mencionó las variables, que tenían tipo de datos. Le digo, como usted es buen ingeniero, no escuchar lo que yo dije. Ahora usted tiene que luego seguir investigando sobre las variables. Y ver de qué tratan, por qué yo dije que es entero, flotante, char, por qué yo dije que hay que saber seleccionar el tipo de datos. Porque ya usted tiene que ser curioso. Y eso lo va a llevar al éxito en esta carrera. Yo se lo garantizo. Es garantizándose lo que estoy. Porque todo el que lo hace así, le va bien. Y muy bien. Así que nada, que la pasen muy bien y que pasen feliz resto de la noche. Igualmente, profe. Igual, Cuídese. feliz noche. Igual, Pasen muy buena noche. Buenas noches. Igual, igual.